Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga en esta noche. Yo sé que les dijeron que fueran a tomar su lugar, pero pues ahorita vamos a la presentación, así es que todas las damas, por favor, pasar al frente. Digno Dios, Gloria a Dios. gracias, Aleluya. Cordero Santo, gracias. Pasen todas, no se queden. Amén. Maravilloso. Y se nos dijo que estaríamos estudiando en Proverbios capítulo 2. Así es que voy a hacer unas preguntas, nada más son 4. Ya que estén todas acá, pasen hermanas, por favor, que el tiempo corre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gracias le damos a Dios por todo lo que hace, lo que ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo, ¿verdad? Amén. Siguen pasando las hermanas. Terminen de pasar, hermanas. Maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, en lo que ya las hermanas pasan enfrente, voy a hacer una pregunta. La primera pregunta, usted tiene que contestar la respuesta, pero va a terminar el versículo de las 2 palabras que hacen falta. Entonces la primera pregunta dice, bueno, no es pregunta, pero dice el versículo en Proverbios 2, pero sin abrir las Biblias. Cierren las Biblias, porque lo teníamos que haber estudiado. Amén. No cheating, por favor, hermanos. A ver, la primera dice, de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el... Levante la mano. ¿Alguien levanta la mano? El conocimiento, y le falta algo más. No le hace falta. Amén, la hermana. Oh, ok, hermana, sí estudió. Puede pasar por su presente, por favor. Ok. Y seguimos. La segunda es, esta sí es una pregunta que dice, ¿de quién librará Dios al sabio? ¿De qué librará Dios al sabio? Del mal. No. De la mujer. ¿La hermana Ceci? ¿Cómo? Repita, hermana. De la mujer engañosa. De la mujer extraña, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, hermana Ceci. Bravo. Congratulations, hermana. Y la tercera dice, ¿de qué se trataba el capítulo 2? ¿De qué se trató? Levante la mano. ¿De ¿Alguien? corregir a los hijos? No. Específicamente, ¿de qué se trató el capítulo 2? Excelencia de la sabiduría. La sabiduría, amén, hermana. Gloria a Dios. Usted ganó, hermana, no dude. Y la cuarta y la última. ¿Para quién es Jehová escudo? Para justo. El escudo es para, bueno, se puede decir, alguien que encuentre Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ajá. Él provee de sana Es el escudo a los que caminan rectamente. Amén, gloria a Dios. Es para hermana Flor. Pues estas fueron las 4 preguntas de Proverbios capítulo 2, que se trataba de la sabiduría. Amén. Eso es todo. Pueden pasar a sus asientos y le doy el tiempo a nuestra hermana Esther, que trae la oración para la ofrenda. Can you do the predicación? You're not going to put a class? Oh, because sometimes you help out or something. If you want to do predicación, you can do it. Okay. It's up to you. If not, I'll leave it.
Gloria a Jesús. Gloria al Rey, aleluya. Qué hermoso es, ¿verdad? Estar en la casa del Señor, gloria a Dios. Es lo mejor. Aleluya. Me secó la garganta, pero no pasa nada. Gloria a Jesús. Abra su Biblia, vamos a leer un poquito. Salmo 20, vamos a leer hasta el 4. Gloria a Jesús. Grande Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me siento cansada. Bueno, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sión te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Mire, el 4 me gusta. Léalo porque ya no puedo leer, creo yo. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Aleluya. Mire qué hermoso. Cumpla todo tu consejo. Sí, amén. Qué hermoso es ofrendar. De lo mucho que nuestro Dios nos da, es un poquito lo que le damos. Pero démoselo con todo el corazón. Y no esperando que vamos a recibir. No, porque Él nos da a cada momento la bendición. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de darle, ¿verdad? Y así nosotros de llenarnos, porque en este momento es un ratito que nos da, pero para que aprovechemos a llenarlo de su palabra, de su presencia. Así es que si es de sus ojitos vamos a orar y vamos a darle gracias. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque nos permite, Señor, estar en tu casa para bendecirte, gracias, para darte gloria y gracias, Señor. Y para decirte, Señor, muchas gracias por todo lo que nos das, por cuidar nuestra familia, nuestros hijos y por todo, Señor. Te digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, papá, por las bendiciones tan grandes que nos das, Señor, cada momento, cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias. Denle un aplauso al Señor, gloria a Jesús. Digno Dios, gracias. Grande Jesús, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Sigo ofrendándole al Señor. Estamos listos, hermano Facundo, ya vaya pasando para acá en el nombre del Señor, amén. Seguimos con nuestro estudio esta noche, en el nombre del Señor, amén. Dios nos está enseñando a través de su Hijo, ¿verdad?, lo que es la historia de la iglesia de Dios, en el nombre del Señor, lo que es la doctrina de la iglesia del Señor. Y qué bueno, estamos aprendiendo a la iglesia que estamos llegando, la iglesia de Dios, manantial de vida, y en sí la iglesia de Dios a nivel mundial. Y es bueno conocer la iglesia en la cual estamos en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué doctrina enseñamos? ¿Y por qué enseñamos, verdad, la palabra del Señor? Así es que, gracias a Dios. Y hermano Daniel, qué sorpresa ya tenerlo acá en el nombre del Señor, amén. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo siga fortaleciendo esa pierna allí en el nombre del Señor, amén. Bueno, vamos a pedirle a los niños van a salir ya a sus clases, estamos listos para la palabra del Señor, y yo creo que Dios nos va a seguir enseñando más de esta hermosa doctrina de la iglesia de Dios, amén. Vamos, nuestro hermano Facundo está con nosotros y vamos a recibir la palabra. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Grande Jesús. Maravilloso. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en su casa. Y vamos a seguir, hermanos, con nuestro tema, hermanos, que el Señor nos ha permitido pues compartir con cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Ahorita hay que lo pasen en la pantalla. Y hoy tenemos
Como todos sabemos, hermanos, estamos estudiando lo que es la doctrina de la Iglesia de Dios. Y hoy ya miramos la semana pasada lo que es la historia de la Iglesia de Dios, sus inicios, cómo ellos se dirigen ante el mundo como una Iglesia de Dios, como el Evangelio completo, sus nombres, ¿verdad?, que han obtenido hasta el punto de hoy que se llama Iglesia de Dios. Y también miramos, ¿verdad?, la estructura de su doctrina, hermanos, en la cual sabemos que en los tiempos de la Iglesia de Dios, cuando empezaron, hermanos, había un problema muy grande en muchas de las denominaciones en esos tiempos, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que estos hombres y mujeres que quisieron hacer la voluntad de Dios se apegaron primeramente no a lo que las demás iglesias enseñaban o decían, sino ellos quisieron buscar la palabra de Dios, realmente lo que decía la palabra de Dios, lo que decía el Evangelio, lo que decía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a mirar la primera doctrina, la primera enseñanza, hermanos, por las cuales la Iglesia de Dios se basó para establecer su fe y fundamentar su fe en lo que ellos creen, y hasta hoy en día seguimos nosotros creyendo, hermanos, amén. Entonces hoy vamos a tomar el tema, lo que dice la Biblia, ¿verdad? El primer tema es la Biblia, y el título sería el edificando el fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios. Es lo más importante. Decíamos que si nosotros no tenemos un fundamento sólido, no podríamos tener algo construido que dure por muchos años, tiempos. Amén. Entonces vamos así a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11, que ahí está también en la pantalla. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar presentes en tu casa, Padre, presentando esta enseñanza, Señor. Te pedimos seas tú dirigiéndonos, y también te pedimos, Señor, tú, Señor Padre, poniendo, Señor, esa semilla en cada corazón, Señor, y que podamos todos, Señor, aprender de tu palabra, Padre Santo. Pero ante todo, Señor, ayúdanos a ponerla por obra en nuestra vida diaria. Te lo pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, dice, edificando el fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo importante es sobre qué usted está fundando su fe. Si usted está fundando su fe en la roca que es Cristo, gloria a Dios. Pero vamos a ir mirando, por eso dice el texto, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. O sea, Jesús es el fundamento, ¿verdad? Cristo es el fundamento, hermano, y en esa es en la que nosotros tenemos que construir nuestra fe. Ahora, vamos al siguiente, dice, hacemos una pregunta. ¿Qué es un fundamento bíblico? La respuesta dice, un fundamento bíblico es la base sólida, firme e inamovible. Inamovible. ¿Qué quiere decir? Algo sólido, fuerte, ¿verdad? Algo fuerte, duro, que sea incapaz de quebrarse tan fácilmente. Algo firme, que aunque venga un temblor, aunque venga una tempestad, no se va a mover ese fundamento, porque está arraigado sobre la tierra, fundamentado firmemente, que no le va a mover nada lo que pase. Inamovible, ¿verdad? Por ninguna razón, sobre la que se construye la vida cristiana
y la fe. Siendo Jesucristo el único fundamento verdadero, como hemos leído al principio de 1 Corintios, el versículo que leímos. Entonces, este versículo representa los principios doctrinales esenciales, que también es la obediencia a la palabra de Dios y la estabilidad necesaria para resistir las pruebas. Es algo importante, hermanos. Es la obediencia. La iglesia de Dios, ante todo, ellos querían obedecer primeramente a Dios, independientemente de dónde ellos venían, independientemente de lo que ellos habían escuchado o aprendido de algunos de sus líderes, independientemente, lo que ellos querían era obedecer a Dios. Así, aunque ellos habían aprendido otras ciertas doctrinas, pero a la misma vez ellos miraron que todo eso que ellos habían aprendido, o que sus iglesias donde ellos salieron, hermanos, muchas de esas doctrinas no estaban funcionando en ellos. Y ellos tenían el deseo de conocer la palabra de Dios, y no solamente eso, de obedecer la palabra de Dios. Entonces ellos querían obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar establecidos, ¿verdad? Para que ellos pudieran resistir los momentos difíciles que iban a venir cuando ellos tomaron esa decisión de serle fiel a Dios, hermanos. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces, sabiendo la definición, lo que es un fundamento, hermanos, vamos entonces a la siguiente. ¿Cuáles son esos aspectos claves del fundamento bíblico? ¿Cómo se fundamenta, hermanos, nuestra fe para poder nosotros creer en el Señor Jesucristo? Nuestro fundamento. Esos aspectos claves del fundamento bíblico, primeramente, es Jesucristo y su obra. Dice, Él es la piedra angular y la roca sobre la que se edifica la iglesia y la vida personal. Eso lo encuentra en 2 de Pedro 2:48. No los puse porque son largos los versículos, pero usted puede escudriñar ahí, hermanos, y podemos mirar que Jesucristo es la piedra angular, la piedra inmovible. Él es el fundamento por la cual es donde tenemos que nosotros fundamentar nuestra fe, hermanos. Aleluya, sí, Dios. Ahí en la palabra de Dios dice que los hombres lo desecharon. Aquellos que no quisieron obedecer a Dios, cualquier hombre que no quiere obedecer a Dios, desecha la palabra de Dios. Ignora la palabra de Dios. No quiere obedecerla. ¿Cuántas veces Dios no nos hablaba por una y por otra? Pero muchos de nosotros los desechamos. Hasta llegó un momento, por la gracia y misericordia de Dios, es que hoy en día podemos entender que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, primeramente, Jesucristo y su obra. Conocer que Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la piedra sólida en la cual nosotros podemos construir nuestra fe. También dice el otro aspecto clave es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, es el fundamento. Por eso la iglesia de Dios decía, si la palabra de Dios no dice, entonces no es verdad. Nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice, hay de aquel que le quite o le ponga. La Biblia no tiene necesidad de que alguien venga y le ponga más de lo que Dios no ha dicho. Ni tampoco que le quite de lo que tú y yo no nos convenga. No, la palabra está completa. Las profecías están completas. Toda la palabra está.
lo que tenía que estar. Lo que Dios quiere, lo que Dios quiso dejar, ahí está. El hombre le puede adaptar, el hombre le puede quitar, pero dice la Biblia que hay de aquel que le haga eso. Él recibirá lo que él haga con la palabra de Dios. Y miramos ahí en San Juan 1:14, ¿verdad? Que nos dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Amén, hermanos. Entonces ahí miramos, hermanos, lo que habla la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra es el fundamento. Por eso la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos solamente que predicar lo que es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Y la iglesia de Dios sabía que era tan importante, tan necesario solamente predicar la palabra de Dios. Este libro, hermano, era lo único que ellos querían conocer, obedecer y predicar al mundo entero en ese tiempo. Amén. Entonces, sabiendo esto, hermanos, también nos enseña el otro aspecto, es la enseñanza doctrinales. ¿Qué es la enseñanza, hermano? Dice que incluye también que se debe enseñar los pilares, como la salvación por la gracia, la inspiración de las escrituras, la deidad de Cristo y la fe, lo que describe en Hebreos 6 del 1 al 2. ¿Alguien puede dar lectura a ese versículo, hermanos? Hebreos 6 del 1 al 2. ¿Qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Echando pues, la iglesia de Dios, ya lo que la iglesia de Dios no quería era volver a regresar a lo que ellos ya sabían, lo que ellos ya entendían, ya habían visto, vamos a decir, los errores doctrinales que muchos de donde ellos estaban. Ellos querían ir a lo que es al rudimento, al fundamento de la palabra de Dios. Ellos querían obedecer a Dios. Por eso es importante, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ahí mismo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, la religiosidad nos hace hacer obras muertas. ¿Sabía eso? Sí. Cuando muchas veces uno se vuelve religioso, lamentablemente, hermanos, empezamos a practicar una religiosidad en donde todos nosotros queremos que los demás sean perfectos. Pero nosotros, como dijo la misma palabra de Dios, decía que los fariseos y sacerdotes practicaban la religión y exigían que practicaran la religión cuando ellos mismos, ¿qué? No lo podían cumplir. Sin en cambio, hermanos, es importante nosotros, ¿verdad?, aprender a través de las escrituras, hermano, que debemos construir pilares, hermanos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos pilares, hermanos? Muy importante. El primer pilar sería nuestra salvación. El primer pilar sería nuestra salvación. ¿Quién es el que te salva? ¿Quién es el que dio ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Quién es, hermanos? Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el que subió a la cruz, dio su vida, derramó su sangre
pero también debemos entender que no es por lo bueno que usted es, ni que yo sea, sino es por la gracia. Es por la gracia. Nosotros no podemos alcanzar la salvación, no tenemos ni siquiera con qué pagar la salvación, lo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente es por la gracia y por haber creído, hermanos, en que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya, sí, Señor. Si yo les hago esta pregunta, contéstela sinceramente. Si hoy viniera Jesús y nos llevara a su presencia y nos dijera esta pregunta el Señor Jesús: ¿por qué debo dejarte entrar en mi reino? ¿Cuál sería la respuesta de algunos de ustedes? ¿Por qué te debería de dejar entrar a mi reino? ¿Por qué sería? ¿Qué sería la respuesta? Porque Él ya pagó el precio por nosotros. Uno, otro. Porque he creído en Jesús. ¿Por qué qué? Porque hemos creído en Jesús. Porque hemos creído en Jesús. ¿Alguien más? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Algo más? Mire, somos hijos de Dios. Todos lo creemos que somos hijos de Dios. Amén. Porque Él pagó en la cruz, ¿verdad? Pero algo muy importante que muchos de nosotros ni siquiera lo pensamos. Y muchas veces no queremos. ¿Saben cuál es la única razón más valiosa para Dios para dejarnos entrar al reino de Él, hermanos? La respuesta más importante sería para Dios eso: decirle: porque tú eres mi Rey, tú eres dueño de mi vida, tú eres el único que me gobierna, tú eres mi Padre. Solamente con eso el Señor no tendría ninguna objeción de decir: no puedes entrar. ¿Y sabe por qué? Porque como padre, hermanos, Él ama a sus hijos. Yo le pregunto a usted, que es padre de familia, sabiendo quién es su hijo, sabiendo que el hijo es malo, desobediente, desentendido, no quiere obedecer, pero si usted ve a su hijo sufriendo afuera de la calle, pregunto, ¿le dejaría entrar a su casa, sí o no? Si para nosotros, dice la palabra de Dios, si para nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Amén, aleluya. ¿Se da cuenta? Esa es la única manera, y es la cual muchos de nosotros no queremos hacer. Obedecer a Dios en todo. Si nosotros obedecemos a Dios, y si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que pagó en la cruz el sacrificio para salvarnos, y dejamos que Él sea nuestro gobierno de nuestra vida, usted tiene toda la libertad de poder decir: Señor, porque tú eres mi dueño. Sí, amén. Aleluya. Y cuando Dios, con lo que Dios le pertenece, ¿sí? Entonces, es muy importante, por eso dice: es por gracia, ¿sí? Es por gracia. La inspiración de las Escrituras dice: la deidad de Cristo, lo que Dios representa, hermano, para nosotros. Gloria a Jesús. Y por la fe, hermanos, creer en el Señor. La siguiente aspecto dice: es una aplicación práctica. ¿Cuál es la aplicación práctica? Construir sobre este fundamento implica oír y obedecer la enseñanza de Jesús, hermanos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Pero muchos nomás lo oímos y ya se acabó. ¿Sí o no? Decía mi mamá: por acá te entra, pero por acá te sale. ¿Sí? Muchos de nosotros, hermanos, hay que ser sinceros, que muchas veces nosotros necesitamos, hermanos, para nosotros, para la iglesia de Dios, hermano, era tan importante estos
aspectos importantes. Que Jesucristo, creer en Jesucristo y las obras que hizo Jesucristo, la palabra de Dios como el fundamento, hermano, ¿verdad? La enseñanza, hermanos, como algo, como pilares, hermanos, fundamentales, y también la aplicación práctica. Es muy importante la aplicación práctica, porque de nada nos sirve, hermano. Muchas veces nosotros cometemos el error que sabemos mucho de la palabra de Dios, pero de todo lo que sabemos muchas veces, ¿qué? Muy poco lo aplicamos. Y eso no nos va a salvar, eso no nos va a ayudar, hermanos. La misma palabra de Dios dice que el diablo también conoce a Dios. Sabe lo que dice las Escrituras, conoce las Escrituras, pero dice que él no le obedece. Amén. Entonces la iglesia de Dios, lo que ellos no solamente querían ser oidores, no solamente querían tener conocimiento, no solamente querían ellos solamente hacer ciertas cosas, no, ellos querían verdaderamente, hermanos, ser obedientes a Dios, porque anhelaban ese avivamiento, anhelaban esa llenura del Espíritu Santo, anhelaban, hermanos, que ellos fueran iluminados por el Espíritu Santo y saber hacia qué dirección dirigirse. Dice la historia, hermanos, que ellos se la pasaban día y noche ayunando, orando, leyendo la palabra de Dios. Y decíamos, en esos tiempos estaban en unos lugares donde frío tenían, donde no tenían nada que comer, donde muchas veces, hermanos, lo que pudieran obtener, hermanos, con muchas necesidades tenían ellos ahí, pero aún así tenían por dentro, quizás por fuera su físico sufría fríos, quizás no tenían cómo cobijarse, cómo calentarse, pero por dentro tenían una sed, una hambre, un fuego que los quemaba de buscar el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, sí, Señor. Entonces la iglesia de Dios, hermano, miren qué dice, para aplicar, dice Mateo 7, 24, 27. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien le da lectura? Que me lo busque, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Gloria a Dios. Nos compara, hermanos. Aquí compara el fundamento entre la roca y la arena, ¿verdad? Pero dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La importancia de no solamente de oír, sino de hacer, de accionar, hermanos. Aquí la importancia es que todos los días escuchamos palabra de Dios, ¿sí o no? Los domingos, los miércoles, los viernes, incluso a los que están estudiando en el discipulado, estamos escuchando la palabra de Dios. Pero la pregunta más importante es, ¿cuántos de lo que escuchamos lo hacemos? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Si oímos la palabra y lo hacemos, dice, nos va a comparar como hombres prudentes. Y una persona prudente, hermano, ¿qué significa, hermanos? Una persona que ¿qué? ¿Qué, hermanos? Sabia. Es una persona sabia, es una persona que es sabia. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es, tiene temor a Dios, es prudente, tiene temor a Dios. Si nosotros tenemos temor a Dios, si escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos porque somos prudentes,
porque somos sabios, porque tememos a Dios, porque la palabra de Dios dice que el que no escuchara la palabra de Dios o el que no quisiera obedecer la palabra de Dios, hay consecuencias. Por la gracia, por la misericordia, es que aún todavía estamos hasta hoy en día vivos. Y Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, pero dice, para aquel que es imprudente, hermano, ¿verdad? Cualquiera que me oye estas palabras, no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Entonces, la importancia, hermanos, de escuchar, pero también hacer. La iglesia de Dios no solamente había escuchado la palabra de Dios, sino se propusieron en su corazón de hacer, de obedecer a Dios primero. Sin importar lo que los demás les dijeran, sin importar lo que los retos iban a encontrarse en su camino, sin importar, hermanos, lo que en esos tiempos, hermanos, eran juzgados, criticados, eran apedreados. Es más, hermanos, tantas fueron sus pruebas, hermanos, que en una vez pusieron una campaña y se las quemaron. Pero aún así, hermanos, siguieron ellos duro con predicar la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, mire cómo es la iglesia de Dios, hermano. Y eso es lo que nos debe de inspirar. Si esos hombres, hermanos, lucharon por su fe, lucharon por alcanzar las almas, lucharon por llevar las buenas nuevas a salvación, lucharon, pelearon la buena batalla porque Dios enviara un avivamiento en medio de ellos y fueran edificados, fueran avivados, fueran restaurados, fueran llenos del Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si para ellos pudo ser esa experiencia, para nosotros también, hermanos. Pero debe haber una ¿qué? Disposición, deseo de buscarlo. Pasemos a la siguiente, entonces dice, ¿cómo edificamos nuestra fe? ¿Cómo edificamos nuestra fe? Ya sabiendo todo esto, hermano, ¿cómo lo hacemos entonces? Para edificar una fe sólida en la palabra de Dios, el fundamento bíblico principal es que reconocer que la fe no surge del esfuerzo humano, sino que nace y se nutre al escuchar y aplicar las Escrituras. Primera Timoteo 4, del 1 al 4, ¿qué dice, hermanos? Creo que todos algunos lo conocemos. ¿Qué dice? ¿Alguien le dé lectura, por favor? Segunda Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán que sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces tenemos que, hermanos, estaba buscando el otro versículo que dice, es más arriba, perdón, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? Justicia. Y del 17 dice, ¿para cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Amén. Toda buena obra, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, tengamos lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Amén. Maravilloso Dios.
Es importante, hermanos. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, es necesario que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestra fe, hermanos. Aquí tienen las claves para fortalecer este cimiento. Vamos a la siguiente. El fundamento, hermanos, una vez más, es oír y permanecer. La fuente de la fe, de acuerdo a Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17, hermanos? Que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, debemos nosotros tener, hermanos, un oído, ¿qué? Un oído atento a la palabra de Dios. También dice que la roca sólida, dice Jesús, compara a quienes oyen y obedecen lo que miramos, la palabra, con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, permaneciendo firme ante las tormentas, hermano. Por eso la iglesia de Dios, hermanos, ellos fundaron la iglesia, fundaron su grupo de creyentes, hermano, en la roca, en Jesucristo, porque sabían muy bien, hermanos, que lo que iba a venir no iba a ser nada fácil. Ellos habían leído, escudriñado la palabra de Dios, y ellos habían visto lo que los apóstoles, hermanos, de la primera iglesia primitiva habían sufrido. Y sabemos, hermano, que lo que los apóstoles sufrieron, lo que los hermanos de la iglesia de Dios sufrieron, también hay que entender que nosotros también lo vamos a pasar. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a sufrir. ¿Será por eso que no queremos hacerlo, pastor? Porque quizás no queremos sufrir. No queremos pasar por ese fuego, por esas aguas, hermano. Quizás no queremos, hermano, que nos critiquen, que nos vean mal, que nos tiren agua, que nos avienten huevos, que nos desprecien, que nos den de patadas, o que muchas veces nos quieran linchar. Pero todo aquel que quiere salvar su vida, dice la palabra de Dios, que la va a perder. Pero todo aquel que quiera perder su vida por causa de Cristo, la va a hallar, dice la palabra de Dios, hermano. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la importancia, hermanos. Ahora, pasamos al siguiente. Pasos prácticos para edificar tu fe. ¿Qué es lo que tenemos que entonces hacer? ¿Cuáles son esos pasos prácticos? Número 1, hermanos. Primero es estudio intencional, hermanos. Un estudio intenso, un estudio profundo. Dice la misma palabra de Dios: escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está, ¿qué? La vida eterna, y son las que dan, ¿qué? Testimonio de ¿quién? De Dios. Cuando dice la palabra de Dios escudriñar las escrituras, se refiere, hermanos, a muchas veces hay que sumergirse un poquito, investigar, estudiar, buscar, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere darnos a conocer a nosotros, hermano? Estudiar, hermano, sumergirte en la Biblia diariamente es fundamental para la fe madura. Puedes utilizar herramientas como, ¿cuántos conocen, cuántos han visto el Bible Gateway? Ahí esa es una aplicación donde usted pone un versículo y usted se mete y le da el versículo, y si usted quiere le puede dar la interpretación, varias Biblias de interpretación diferente, y también le puede buscar también los comentarios, hermano, donde usted puede estudiar la palabra de Dios. Esa aplicación de Gateway es confiable, hermanos, es confiable. Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios por los que se están santificando como discípulos, hermanos. Porque ellos están aprendiendo. Ellos están capacitándose, están, hermanos, están preparándose, hermanos, para cuando Dios los llame. Nuestro pastor nos ha dicho y nos ha mencionado que después de que reciban su certificado,
los va a poner aquí. Y eso es importante, hermanos. Otro dice, oración persistente. No dejemos de orar, hermanos. Dice que hay que ser constantes en la oración, hermanos. Hablar con Dios, pedir sabiduría para comprender su palabra, fortalece la relación personal y la confianza. Pedir sabiduría, hermanos. Porque muchas veces también cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, si no pedimos la guianza del Espíritu Santo, ¿sabe qué puede pasar? Que muchas veces ahí adentro, en la profundidad, muchos se han quedado y ya no han salido. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, que nos lleve, que nos dirija, que nos instruya, que nos guíe. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Entonces necesitamos tener una comunión con Dios. Otra, es una comunidad y servicio. Participar en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y pone la fe en acción mediante el servicio. Evita que ésta se vuelva estancada y muerta, hermanos. Necesitamos servirle a Dios. Y algo que muchas veces podemos decir que a lo mejor cuesta, o que a veces el enemigo no quiere, es la convivencia entre hijos de Dios. Sí, nos llega un momento, hermanos, en que muchas veces queremos estar solos. Pero dice que esos momentos de cuando nos llega un sentimiento de querer estar solos, hermanos, es una puerta para que el diablo venga y nos destruya. Gloria a Dios, porque no ha sucedido aún todavía para algunos. Entonces dice, atesorar las promesas también, hermanos. Tenemos que atesorarlas, creerlas, hermano. Sí, hay que creerla a Dios. Mira, hermanos, yo les preguntaba al domingo, hermano, unos hermanos les decía yo, hermanos, les había enseñado acerca de que la salvación viene por Cristo, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que tenemos que estar seguros de que si nosotros morimos o Jesús viene, tenemos la seguridad de entrar al reino de los cielos. Pero hice la pregunta y dije, hermanos, ¿quién está listo si hoy murieras? ¿Quién está listo para morir hoy y irse con el Señor? Muchos se quedaron callados. Porque muchas veces, hermano, podemos decir, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, pero en el momento de la situación, hermanos, nadie se quiere morir. Y miren cómo era el pensamiento del apóstol. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Miren, hermanos, para el cristiano, hermanos, créalo, no debe de ser un temor la muerte. No debe de ser un temor la muerte. Para el cristiano debería de ser ¿qué? ¿Cómo debería de ser? Como una ganancia, como algo que ya peleamos la buena batalla de la fe. Ahora, Señor, me espera la corona de justicia. Está listo, hermano. Le decía yo a los hermanos, hermano, cuando usted dice, digamos, cuando usted va a ir a hacer un viaje, ¿qué es lo primero que hace? Comprar un boleto. Después de comprar el boleto ya tiene asegurado el viaje, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué tiene que hacer? Preparar maletas. Preparar todo. ¿Por qué? Porque el vuelo sale a las 12 y en el aeropuerto tengo que estar a las 11, digamos así. Bueno, esto es similar, hermanos. El boleto ya está comprado, ya está pagado, hermanos, por Cristo Jesús. Lo único que necesitamos nosotros es preparar maletas para cuando Cristo nos diga, vámonos. La Biblia dice que seremos transformados, hermano. ¿Seremos qué? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Es más, no nos va a dar ni tiempo ni de arrepentirnos si usted no se ha arrepentido, hermano. Ponerse a cuentas con Dios todos los días. Estar preparado, hermanos. Porque si hay que ir, si el Señor nos llama hoy en esta noche. Entonces, si les pregunto, hermanos, ¿quién está listo para irse con el Señor?
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, que no haya esa duda, porque dice la palabra de Dios que para el hombre que duda es como las olas, van y vienen, hermanos. No debe haber una duda, debe haber una seguridad, una certeza. Estoy esperando la venida de mi Señor. Ya sé que Él venga o ya sea que yo me vaya, pero yo ya estoy listo, Señor. Por eso dice la palabra de Dios, estar a cuentas con Él. Amén, hermanos. También dice la madurez a través de las pruebas. Dice, la fe se fortalece bajo resistencia. Las pruebas no son para destruirnos, sino para confirmar si nuestra confianza es genuina y hacernos depender totalmente de la fidelidad de Dios. Gloria a Jesús. Para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, las pruebas, hermanos, no era una derrota, sino era el ver de qué estaban hechos. Para los apóstoles, hermanos, no era una derrota, no era una muerte, sino como dijo el apóstol, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Las pruebas, hermanos, es la resistencia, hermanos. Lo que dice Santiago 1:12. ¿Alguien lo puede dar lectura rápido, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida eterna con Cristo Jesús, hermano. Aleluya, sí, Dios. Amén. Entonces las pruebas no es una derrota. La prueba es solamente resistir. La misma palabra dice, resiste al diablo y él ¿qué? Él va a huir, porque tarde o temprano se va a aburrir él, se va a cansar. Amén, hermanos. Siguiente dice, los fundamentos bíblicos cristianos concluyen que Jesucristo es el único fundamento inamovible, siendo el Mesías, Dios, Hijo y Salvador, cuyo sacrificio y resurrección ofrecen redención. Se basa en la autoridad de la Biblia como revelación divina, guiando al creyente hacia una relación personal, gracia y a una ética basada en el amor. Jesucristo como el centro de nuestra vida, que es la salvación, no es por obras, sino por gracia, a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, el yo soy del Antiguo Testamento. También dice la autoridad de las Escrituras, hermano. La Biblia es la fuente primaria de la verdad, revelando el carácter de Dios y su diseño para la humanidad, hermanos. Amén, hermanos. Dice la relación sobre las reglas. La vida cristiana se fundamenta en una relación vibrante con Dios, no solo en normas, sino produciendo frutos de amor y obediencias, hermanos. También dice esperanza escatológica o los últimos tiempos. Existe una constante invitación a la vigilia y esperanza en el regreso de Jesucristo. Concluimos. Los fundamentos bíblicos llaman a la construcción de la vida sobre la soberanía de Cristo y arrepentimiento, lo que conlleva a una transformación ética espiritual. Ahora, pregunta para todos nosotros: ¿en dónde está fundamentada tu vida espiritual? ¿En dónde? Contéstalo tú. Usted contéstelo. ¿En dónde está fundamentada su vida espiritual? ¿En la roca o en la arena? Si está en la arena, te invito a que empieces a construir tu fe en la roca sólida, la palabra de Dios. Porque existen rocas también, hermanos, frágiles, débiles, como las palabras o doctrinas falsas. Sí, hermanos.
Usted sabe que un albañil, hermano, tiene que buscar una piedra fuerte, sólida para poder fundamentar una casa. Porque también hay piedras porosas, débiles. Hay piedras que ni siquiera pesan, no tienen peso. Como hoy en día hay doctrinas, hay enseñanzas bíblicas, hermanos, falsos cristos, falsos maestros. Estamos nosotros estudiando la clase de evangelismo y discipulado hispano en el instituto y estamos hablando de las iglesias sanas. Y les preguntaba a los estudiantes, les hice una pregunta: ¿existen iglesias sanas y existen iglesias enfermas? Sí. Hay doctrinas, hay iglesias que predican una falsa doctrina, una falsa fe. Y nosotros, hermanos, dices, una falsa fe sin fundamentos bíblicos que no sirven para ser usados en el fundamento de un hogar, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que poner el fundamento de nuestra fe en la roca sólida, Cristo, en la palabra de Dios, hermano. Si la palabra de Dios, que es este libro, lo trae, lo dice, lo enseña, hagámoslo. Si la palabra, si alguien dice algo y no está aquí en la palabra, no lo enseña, no está escrito por Dios, no necesitamos creerlo ni hacerlo. Amén, hermanos. Y eso era lo que la iglesia de Dios, hermano, tuvo por muy bien presente, hermano, que ellos querían obedecer la palabra de Dios, el Nuevo y Antiguo Testamento en todo su contexto, para poder fundamentar la iglesia que hoy en día está aquí. Iglesia de Dios, evangelio completo, hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Esperemos que la hayamos explicado lo mejor que podemos, hermano, lo podamos, ¿verdad? Y la semana que viene, hermano, este viernes estaremos entrando al tema de la Trinidad, que es muy importante para nosotros. El por qué creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hay muchos, como dije hace un momento, hay muchas rocas que no son sólidas. Amén, hermanos. Aleluya. Dios me los bendiga. Le pasa así al hermano nuestro pastor. Gloria al Señor, amén. Estamos aprendiendo. Vea lo que dice Gálatas capítulo 1 versos 6 y verso 7. Ponlo ahí, Johnny, por favor, amigo. Gálatas capítulo 1. Y estamos aprendiendo, ¿verdad?, los fundamentos de la doctrina de la iglesia de Dios. Y qué bueno, vamos a conocer acerca de la Trinidad. Vea, cuando usted tiene un fundamento, cuando usted está bien cimentado en la palabra del Señor, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El verso 8. Mas, si aún nosotros, vea esto, o un ángel, ¿de dónde? Del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo os he anunciado. Vea el apóstol Pablo la convicción que tiene, hermano. Porque a veces puede venir alguien que diga: es que a mí me lo reveló un ángel. No, lo que Dios quería revelar está en la palabra. Puede venir un ángel del cielo. Y Pablo dice: no le crean. Porque hay mucha gente que le da mucho crédito a esas cosas, pero si no se alinea a la palabra, lo que ese ángel le dijo, deséchenlo. Y no está diciendo un ángel del infierno, dice un ángel del cielo. Si aún un ángel del cielo viene, ¿verdad?, dice la Biblia que téngalo por un anatema. Conocer la palabra es lo mejor en el nombre del Señor. Así es que gracias a Dios. Y vamos a conocer, ¿verdad?, la Trinidad el viernes con la ayuda del Señor, para que usted se dé cuenta por qué creemos, por qué bautizamos. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que solo bautiza en el nombre de Jesús. Vamos a ver por qué. Porque nosotros, ¿verdad?, creemos en el triuno Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos siga ayudando y Dios nos siga enseñando la palabra. Gloria al Señor. Beatriz, qué bueno que estás con nosotros. Gloria al Señor.